Hola a todos, estamos en el ciclo de entrevistas para actrices argentinas. Hoy estamos con Mili Victoria. Mili es música, es escritora, es comunicadora y es militante por los derechos LGTBI de la agrupación 1969. Hola Mili, ¿cómo estás? Hola, Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? muy bien, ¿vos? Muy bien, acá con mucho frío, pero bien. Sí, Suerte, todo bien acá con la estufita. Inauguré la estufita en mi casa, así muy que bien, estoy de día de qué bueno. inauguración. Bueno, Mili, vamos a charlar un ratito. Te queríamos preguntar, ¿cómo está pasando esta cuarentena la comunidad LGTBI? Considerando que ya es la comunidad travesti trans un colectivo marcado por la urgencia, vulnerado, ¿cómo le están pasando estos días con esta cuarentena que lo radicaliza todo? Y cuáles son sus reclamos más urgentes, ¿no? Y mirá, la verdad que con esta cuarentena está como complicado en un montón de asuntos, sobre todo siendo una comunidad que es en su 90% desempleada y es una comunidad que no tiene ingreso ni al trabajo formal, no tiene ingreso a la salud, no tiene ingreso a la educación y por ende yo creo que la salud es un derecho humano que no abarca solamente a si te enfermas o no, a si te agarras coronavirus o no, sino que abarca un montón de aspectos que hacen centrales, porque la salud no es solamente eso de enfermarse o no enfermarse, sino que involucra además a un montón de otros aspectos de la vida, como por ejemplo tener un techo, tener una casa en condiciones, tener cloacas, no tener cloacas, tener asfalto, no tener asfalto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también hace a la salud y es muy, muy importante que decir que las personas trans muchas veces eso se ve vulnerado, el derecho a la vivienda, y con él se ve vulnerado el derecho a la salud. Por supuesto. Que la población trans es una población que está también vive mucho el estigma del HIV positivo como un estigma histórico de parte de la comunidad, que es un estigma que la verdad que hay que desterrarlo. Y es una población de que también en la pandemia que se vive en las cárceles es algo extremo, ya que el 60% de las personas trans que están en situación de cárcel están viviendo una situación muy complicada en cuanto al acceso a sus tratamientos antirretrovirales, que también la mayoría de las personas travestis y trans sobreviven de la prostitución o del trabajo sexual, eh, que es un tema muy clave, ya que la verdad que nosotros, yo considero que el problema con la prostitución es que no hay otras alternativas de elección y por ende Se vuelve una la población obligación. travesti trans recurre a esa herramienta. Sí, Bueno, se vuelve una única obligación, una expectativa de elección. vida y entonces ese es el Exacto. problema. Bien. Mili, bueno, Ese es el me deja problema. servida la pregunta para hablar de la ley de cupo laboral trans, ¿no? Que debería, porque es una ley que fue promulgada, pero que no se cumple, ¿verdad? La ley de cupo laboral trans es una ley que fue aprobada en el 2015, Sí, que es la ley Diana Zacayán de cupo laboral trans, que fue aprobada unos días, unos meses antes de que ella fuera asesinada, sí. y es una ley que dice que el 1% de la población de las personas que trabajan en la planta estatal, tanto permanente como no permanente, ocupen lugares en la administración pública, y esta es una ley que no se cumple en ninguna parte ni de la provincia, y hay otros lugares que han adherido a esta ley y que han promulgado sus propias leyes que tampoco se cumplen. De hecho, en Córdoba hay una cuestión con respecto al tema de que se quiso cambiar el tema de cupo laboral trans por un proyecto de inclusión que al final lo que tenía inclusión era poco y nada, sino que eran programas de trabajo precario para las personas travestis y trans, y esto nosotros, nosotras, nosotros queremos un trabajo genuino que realmente
nos dé oportunidades de crecimiento y de desarrollo laboral y de desarrollo profesional, como cualquier persona que viva en el mundo, que necesita hoy por hoy, necesita un trabajo y necesita desarrollarse para luego poder cumplir sus expectativas tanto económicas como personales. Exactamente. Bien, Mili, y con respecto a lo que decías en relación a la salud, ¿cómo es el acceso a los tratamientos hormonales, que se supone que es un derecho por ley a partir de la ley de identidad de género? ¿Cómo es ese acceso? ¿Es posible? ¿Es real? ¿Y qué está pasando ahora en la cuarentena, no? Porque imagino que interrumpir esos tratamientos no debe ser gratuito para el cuerpo. Los tratamientos hormonales son tratamientos que realmente las personas trans que lo iniciaron no lo pueden interrumpir, ya que Exacto. interrumpir los tratamientos es interrumpir la continuidad de los cambios corporales inducidos que una desea. En el caso de las chicas trans es el desarrollo mamario, el cambio de lugar de la grasa de la panza a las caderas y a la cola. En cambio de los chicos trans es el tema de la voz, y también hay un cambio del lugar donde se depositan los tejidos adiposos, etcétera, etcétera, y hay un montón de cuestiones que esos cambios se van interrumpiendo y eso implica un impacto negativo tanto en lo psicológico como en lo corporal, Por supuesto. eh, ya, ya que el cuerpo se acostumbra a ciertas hormonas y a ciertos funcionamientos, no lo podés volver atrás. Es como que de repente estés usando el auto a gas todo el tiempo y de repente le ponen nafta y bueno, va a andar mal. Eh, un Mili, ejemplo muy burdo, y pero ahora, bueno. ¿y ahora estos tratamientos se están viendo interrumpidos en la cuarentena o están funcionando? Estos Los tratamientos, primero para la gente que quiere iniciar el tratamiento, están completamente vedados, sino que no hay inicio de tratamientos nuevos. Hay muy pocos lugares donde realmente se está garantizando la medicación correspondiente, y esto es algo muy grave porque realmente muchas personas se vieron obligadas a interrumpir estos tratamientos o a de repente reducir las dosis que les había recomendado su médico, Sí, sí, porque una cosa es ya no haber que empezado y otra cosa es interrumpirlo, por supuesto. sí. Sí, obvio que interrumpirlo es un gran problema también. Entonces todo esto implica en también otra vez de vuelta es un golpe al acceso al derecho de la salud de las personas travestis y trans, que Sí, es un además derecho que ha sido recordemos, vulnerado. sí, y además que recordemos que es ese acceso pleno a la salud debería estar garantizado por la Ley de Identidad de Género, que fue promulgada en el 2012, ¿verdad? Sí, que es una ley que en la práctica no se cumple absolutamente nada. Hoy por hoy ni siquiera se cumple el cambio registral. Entonces eso es un problema, ya que las personas trans, todas las estadísticas anteriores a la ley de identidad de género y las estadísticas posteriores ha implicado que en la con trans no haya ningún cambio. Mili, pero a vos personalmente, ¿cómo fue en el momento que se promulga Hace, esta ley? ¿Cómo repercutió en tu vida? ¿Significó algo? Digamos, ¿tuvo un correlato con una calidad mejor de vida? Eh, no, eso es justamente lo que te iba a decir, que todas las estadísticas de desocupación, de exclusión, de acceso a la vivienda, de acceso a la salud, la verdad que no ha cambiado prácticamente nada de antes de la ley a la posterior de la ley. Y esto es algo que la verdad que se ve un montón, ya que los transfemicidios y los femicidios en general han ido aumentando con el correr de los años. El presupuesto para paliar estas cosas ha sido disminuido sistemáticamente, y es algo importantísimo, ya que creemos que para que haya un acceso a los derechos tiene que haber un aumento de presupuesto, y en este momento el país se embarca en un momento donde la verdad que toda la producción, poca producción que existe en el país y en el mundo está abocado a pagar los compromisos externos, sino a garantizar más presupuesto a la salud, a la educación y al trabajo.
Entonces es algo que la verdad que lo vemos como preocupante, ya que necesitamos más presupuesto para el acceso a la salud de las personas travestis y trans. Por supuesto. Y todo esto que decís me lleva también a pensar en la educación sexual integral, ¿no? Cuán importante sería que esa ley también se cumpla en todos los niveles para poder cambiar esta relación que tenemos con la mirada que hay hacia la comunidad travesti trans, hacia lo que un niño puede percibir, autopercibirse, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Yo creo que la educación sexual integral es una herramienta fundamental para el cambio social y creo que la educación sexual integral también requiere de un presupuesto saldado muy fácilmente financiando a las iglesias y en ese sentido me parece muy importante el hecho de la separación de la iglesia y del Estado para que el Estado no financie a ciertas instituciones que lo único que hacen estar en contra de la sociedad y estar en contra de los cambios sociales. Entonces es muy importante que realmente la plata destinada a la iglesia sea destinada a otros fondos como por ejemplo la educación sexual integral, que a la vez es una educación que se aplica muy disímilmente y depende muy de la capacidad de las personas o de la intención de los docentes en aplicarla o no aplicarla y de Sí, no se cumple. capacitarse en ese sentido. Totalmente, no se cumple para nada. Y además es exponencial, porque es como vos decís, es empezar a entender que existen un montón de modos de habitar este mundo, ¿no? No solo ese modo binario que enseñan y obsoleto, sino muchos más. Y digo que es exponencial porque la punta del iceberg son los crímenes de odio, pero todo empieza en toda la educación que es política siempre, ¿no? Por supuesto. Mili, hablas de todo esto y pienso, ¿cómo fue tu acercamiento a la militancia? ¿Cuándo empezaste a pensar que podías cambiar el mundo militando, pensando colectivamente con otras compañeras? ¿Cómo fue tu llegada a la militancia? Y mi llegada a la militancia fue casualidad un poco. La verdad que yo no tuve una educación sexual integral muy piola. De hecho, no sabía que existían las personas trans siendo una persona trans, o sea, no sabía que eso, o sea, como que realmente yo me sentía muy mal porque no sabía lo que me pasaba. Y después, gracias a internet, di con una página de España, ni siquiera de Argentina, donde se llama, era una página que antes se usaba un concepto que se llama disforia de género, que es un Sí. concepto que es patologizante hacia las identidades trans. Bueno, esta página se llama disforia de género, porque utilizaba otros términos, porque era de otro país, en este país no se usa ese término. Y ahí me empecé a enterar que existían las personas trans, o sea, tipo, nada, yo pensaba que todas las personas trans eran travestis, ¿Cuántos y años que tenías, Mili? como que yo me creía también la misma. Tenía 22, 23, ya era grande. Claro. Pero, Ah, y me estaba acordando en ese momento, yo, es algo que ayer justo lo publicaba en el Facebook, que era un poco de mi historia, sí. que yo contaba que, nada, también lo contaba por esto de que yo trabajé muchos años repartiendo comida, Ah, mira, siendo delivery, andando en bicicleta. sí. Y, y la verdad que yo desde ese momento yo adquirí como un, un hábito, ¿no? O sea, sabiendo lo que es repartir, cagarse de frío, eh, de la lluvia, y de putear a las personas que no te dan propinas, de decir, bueno, yo les doy propinas piolas a los deliveries. Y más ahora en estos contextos donde para mí los deliveries son héroes, básicamente porque están arriesgando su vida para que de repente las personas puedan mantener la cuarentena. Y la verdad que en ese sentido yo trato de dar buenas propinas. Y en ese momento yo cuando trabajaba de delivery era como, bueno, incluso me fui a vivir sola. Me estaba muy bueno, no, no es tan mal trabajo hacer delivery, cambió mucho igual de la época donde yo trabajaba, que era esa época que tenía 22, 23 años, y la verdad que no tenía mucho interés más que ganar mi dinero y,
y tomarme una birra. Pero Mili, no tenía más dónde vivís? y yo vivo en Liniers, Ciudad de Buenos Aires. ¿Y naciste ahí? ¿Viviste siempre ahí? Sí, sí, viví, no, bueno, cuando me fui a vivir sola, me fui a vivir a la vuelta, pero bueno, sí, siempre del mismo barrio. Muy bien. Mili, ¿y hace cuánto militas en esta agrupación, en la 1969? Desde el 2018 empecé a militar en la agrupación. ¿Y antes de esta agrupación venías militando por tu cuenta o tuviste otra historia de militancia previa o es con esta agrupación que encontrás ahí tu colectivo más fuerte? Y yo estaba más que nada, empecé como que tuve, eh, no sé, como que varias partes antes, que antes estaba militando un poco, de repente me interesé más por la militancia estudiantil en la Facultad de Ciencias Sociales, que fue una experiencia linda, donde fui viste que hay como las personas trans muchas veces dicen, soy la primera persona trans en hacer tal cosa. Sí. Bueno, yo fui la primera persona trans en ser candidata a centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Wow, muy bueno. Y sí, y en ese momento la verdad que yo no era muy consciente de lo que estaba haciendo, entonces yo creía que la política era un concurso de popularidad y como yo quería ser solamente popular, me interesé por la política. Muy bueno. Y nos quedan unos pocos minutos. Te quería preguntar, ¿y cuándo fue tu encuentro con el movimiento de mujeres y disidencias? Digo, con el feminismo en sus términos más amplios, ¿no? ¿Cuándo fue tu encuentro con el feminismo? Y fue al principio de la transición, más que nada eso, como que fui de a poco entendiendo, y sobre todo con justo en ese año donde fui candidata al centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias, eh, fui al encuentro de Mar del Plata, y ahí conocí a Loana y a Diana, y ahí medio que me empecé a involucrar Ya está, con conociste el a Loana y movimiento a de mujeres. Diana, qué privilegio, hermoso. Sí, la verdad que sí, fue muy lindo conocerlas. Bueno, a Diana la conocí antes que a Loana, porque justo en ese encuentro después cuando volvimos nos enteramos de que Diana no estaba más. Y bueno, esa fue una de las luchas más importantes que di en lo personal y también en lo político, que fue la lucha por la justicia a Diana Zacayán, que se dio, por suerte fue una lucha ganada y Sí, que lo tenemos que defender, ya que los travesticidios y los transfemicidios todavía siguen siendo muy graves y la expectativa de vida de la comunidad trans sigue siendo de 35 años, entonces es un logro que nosotros tenemos que refrendarlo siempre, ya que es algo muy importante que dejen de matarnos. por supuesto. Bueno, Mili, te agradecemos muchísimo, fue muy hermoso hablar con vos y lo que quieras decir para terminar, todo tuyo. Bueno, para terminar un poco me gustaría agradecer el acompañamiento de todas las personas que se están involucrando hacia la comunidad y hacia el colectivo travesti, trans y el colectivo LGBT, que la verdad que es muy importante la solidaridad de las personas en este momento donde la comunidad está desamparada, que también el Estado no hace nada por nosotras y lo que no hace el Estado lo hacen las personas y que eso no debería ser así porque debería realmente garantizar el bienestar de todos y de todas. Muy bien, por eso Y militamos, ¿no? síganme en mis redes. Bueno, Mili, nos Sí, vemos en la obvio, calle. obvio. Nos vemos en la Dale, calle entonces. dale, nos vemos en la calle. Muchas gracias por la entrevista, por la invitación a participar y espero que muchas personas puedan generar conciencia a través de este testimonio sobre lo que le pasa a una persona trans. Te mandamos un beso enorme, gracias. Beso. Otros ustedes, Chao. chau.